con su ponencia, dispositivos retóricos, narrativas para movilizar emociones en contra o a favor de la construcción de paz. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos, casi medios días a los que han sobrevivido esta larga jornada. Verdaderamente es un gusto inmenso estar aquí de nuevo. Yo creo que lo primero que quisiera decir antes de empezar, mientras va llegando el resto de la gente, si es que llegan, es que pues me siento muy complacido de estar aquí. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Claudia, de verdad. Esta es, creo que, la sexta vez que estoy acá en este diplomado, entonces ya es como sentirse en casa. Realmente creo que desde la segunda sesión me han invitado a todas las sesiones y para mí ha sido un verdadero placer poder venir y compartir con las diferentes personas que quieren tratar de reflexionar y de compartir sus percepciones sobre la construcción de paz en Colombia. Felicitaciones, yo creo que hay muy pocos casos en Colombia que hayan hecho un esfuerzo tan riguroso, tan prolongado en el tiempo, y aquí hay un acumulado muy importante, que ustedes sean la séptima cohorte, creo. Décima presencial, primera virtual. Bueno, mejor dicho, imagínense, estoy 3 sesiones por debajo de lo que ya están logrando, pero digamos que ustedes sean la décima, creo que es realmente demuestra que hay un acumulado detrás muy importante. Yo comparto plenamente lo que decía la última persona que intervino cuando decía que tenemos que aprender a escuchar, pero el reto es más grande, de verdad. El reto es que si de verdad queremos aprender a dialogar, lo que tenemos que hacer implica al menos 3 elementos. 1, sí, escuchar. 2, reflexionar sobre lo que escuchamos. Y 3, retroalimentar una vez hemos tomado una posición o una vez hemos sido capaces de absorber lo que ha dicho el otro. En ese orden de ideas, antes de empezar la presentación formal que tengo, yo quisiera contarles a ustedes una anécdota que me ocurrió esta mañana, como siempre, cuando corro a tomar el taxi para poder venir a Pereira, porque yo estaba en Bogotá. Y entonces, en este taxi que me llevaba al aeropuerto, decidí preguntarle al señor taxista qué opinaba de lo que estaba pasando en el país. Lo primero que me dijo es que las cosas estaban peor que antes. Le pregunté que si en Bogotá, y me dijo, sí, en Bogotá. Le dije, ¿cuál es el problema? Y dice, entre otras cosas, el tráfico. Dije, ¿y eso es culpa de Peñalosa? Eso es culpa de todos los alcaldes que ha tenido esta ciudad. Aquí ni la izquierda ni la derecha han hecho nada. Aquí todos los políticos son iguales. Cuando le pregunté que si él había sido ciudadano y se acordaba de la alcaldía de Mocos, él dijo que sí. Y cuando le mencioné a Mocos, dijo que era el único que medianamente había hecho algo por Bogotá. Y entonces le pregunté por el país. Y me dijo que Bogotá era un reflejo del país, que en este país ningún político había hecho nada por Colombia. Entonces le pregunté por Santos. Y me dijo que Santos había hecho cosas buenas y cosas malas, pero que lo más malo que había hecho era que le había entregado muchas cosas a esos criminales de la zona. Entonces le dije, señor,
Me parece bien interesante porque yo voy a ir a dar una charla sobre eso. Cuénteme, para ir a decirle a la gente, a ver cuáles son todas esas gabelas que Santos les dio a las FARC. Hijo, pues mire, imagínense que no tuvieron que pagar un día de cárcel. Y además de eso, lo más grave es que han dejado el ejemplo que para que a uno le vaya bien en Colombia tiene que ser criminal. Esa fue la razón. Entonces le pregunté y dije, señor, pero ¿no le parece un poco injusto a usted decir que estos señores no han pagado cárcel cuando Santrich lleva 1 año en la cárcel? Entonces dijo, pero los otros todavía están en el Congreso. Entonces le dije, pero usted no cree que una jurisdicción especial para la paz, que ha sido creada para que dé frutos en 20 años, ¿no? Esto es lo que va a existir, el tiempo que va a durar la jurisdicción para la paz, y usted no cree que quizás es muy apresurado cuando esta jurisdicción lleva solamente 1 año. Dijo, no, es que aquí la justicia no funciona. La justicia es para los de Ruanda. Entonces dije, sí, tiene toda la razón. Álvaro Uribe tiene 200 investigaciones abiertas y no ha pagado un día de cárcel. Nunca lo han sancionado y nunca lo han juzgado al final, ¿cierto? No hay una sanción ahí. Dije, seguramente lo mismo, si la justicia aquí es para los de Ruanda, lo mismo le puede pasar a muchos otros de los que no hemos hablado. Y el señor, al final, cuando me iba a bajar del carro, creo que se quedó como pensando, porque yo le dije, yo creo que usted quizás no ha reflexionado que en este momento hay un caso abierto en contra de los miembros de las FARC que tanto le preocupa a usted, y no hablemos de fuerza pública, pero hay un caso abierto en la JEP que se llama el caso 001, que es el caso sobre detenciones o secuestros, retenciones forzadas. Y han pasado 16 miembros del secretariado en audiencias con los magistrados, y ese caso está siendo investigado y seguramente en los próximos 2 años habrá una sentencia sobre eso, y lo que usted diga en este momento seguramente no es correcto. Y el señor dijo, ¿sabe qué? Yo a veces siento que los medios de comunicación nos manipulan. Y dije, vea usted, esas son las narrativas. Ahí están claramente expresadas. Y eso es un poco, a ver si yo voy encontrando todas estas arandelas que traje, lo que yo encuentro en este librito, que es un librito, de paso hago la publicidad, porque con eso me toca pagar el bus de regreso a Londres, pero es un librito que es, digamos, económico, pero más allá de eso, es un libro que es fácil de leer. Porque si uno no se comunica con el señor taxista y le dice, ¿por qué no se lee este librito? Que le cuenta cómo es que funcionan las narrativas, que le cuentan cómo es que a través de los medios de comunicación y de las redes sociales se crean marcos de referencia emocional, y esto lo pueden leer los taxistas, los jóvenes de colegio y los periodistas y los profesores de universidades. Entonces, si uno no hace eso, uno no puede llegar a un amplio sector de la sociedad colombiana, y eso es lo que yo traté de hacer y lo que voy a tratar de hacer aquí hoy con ustedes. Pero antes de ya dejar de hablar de esta manera un poco coloquial y entrar a la presentación, también me gustaría escuchar a un par de personas aquí. Yo no quiero que me hagan análisis racionales. Es más, yo no creo, y me van a disculpar y seguramente muchos de ustedes van a estar en desacuerdo, y yo no creo que el problema sea que somos demasiado emocionales los colombianos. Y yo no creo que el problema sea que en Colombia hablemos de las emociones, y después se van a dar cuenta por qué. Como yo creo que eso no es un problema, a mí me gustaría preguntarles a 3 o 4 personas en este espacio que me digan cómo se sienten hoy, 2 años y 3 meses después de que se firmó un acuerdo de paz con las FARC. Estamos en confianza, solo quiero que nos digan, no, ni siquiera la tienen que explicar,
Solo quisiera que me levanten la mano y me digan, yo me siento feliz, yo me siento triste. ¿Cómo se siente? Por favor. Bueno, yo me siento contento porque decidí a los 18 años prestar el servicio militar de la Marina y pude ver después del entrenamiento en Coveñas, trasladado a Corozal, por el 2003, Álvaro Uribe estaba recién posesionado y pude ver pues de cierta forma el conflicto y cómo la guerra fratricida entre los guerrilleros campesinos y los soldados también, digo, o sea, la guerra entre hermanos y la felicidad cuando tiraban de los helicópteros las bolsas negras con los cadáveres y la celebración a la muerte. Entonces, me alegro porque pues, gracias al proceso de paz se han disminuido sustancialmente todas esas pérdidas humanas, pero a la vez me siento triste porque por lo que escuchamos, por lo que vemos en los medios de comunicación, por esa propaganda en contra del proceso de paz y como esa búsqueda de doctrinar a la sociedad colombiana, a la opinión pública, para que esté en contra de eso y no vea las bondades del mismo. Entonces, eso me preocupa un poco y me pone también escéptico frente al futuro del proceso de paz. Listo, muchas gracias. Dos emociones, digamos casi que tres. Alegría, contento, triste, o sea, ahí hay una ambigüedad y eso le produce escepticismo. Les voy a pedir que traten de ser concretos porque quiero darle la palabra al menos a 4 personas. Entonces, al señor aquí. Una sola palabra. Esperanzado. Esperanzado. Gracias. Tú allá, por favor. Bueno, yo siento que me siento un poco triste porque hay mucha ignorancia frente al tema. Entonces la gente del común, la gente que no ve la ciudad normal, hasta gente muy letrada dice que no está de acuerdo con el proceso de paz porque no puede llegar a los guerrilleros. Entonces es una ignorancia total frente al tema. Feliz. Tú, por favor. Sí. Yo me siento frustrada e impotente, aunque me niego a renunciar a la esperanza. Yo soy docente en secundaria y desde que empezaron los diálogos he trabajado todo lo que se me ha ocurrido. Y me he tomado el trabajo algunas veces de medir las opiniones de mis estudiantes, inclusive antes de hacer el plebiscito. Y a pesar de todo, solamente por ahí 2 personas he logrado contar que cambiaron de visión. Entonces me siento totalmente frustrada. O sea, esas concepciones implícitas, por más que haya luchado o no, yo no conozco a los jóvenes, no sé cómo llegar. Súper, muchas gracias. Vamos a ir a este lado. Yo me siento muy preocupada porque, igual que mi compañera, soy docente de colegio privado y me siento sin herramientas para poder llegar a esos jóvenes que a veces solamente se quedan con esos jóvenes que están circulando. Muchas gracias. Señor, por favor. Me encuentro muy reflexivo porque veo más irreflexión en las personas a buscar el cambio de la transformación de su país. Muy bien, muchas gracias. Señora, por favor. Yo me encuentro pues un poco triste de ver que en toda esta guerra y todo este conflicto que hubo de 60 años no han solucionado todavía el problema de la tierra. Que la guerra empezó fue por el problema de la tierra, por de los campesinos. Entonces, Muchas gracias. Y gracias por ser tan concretos. 2 palabras más y cerramos. Tú, por favor. Bueno, pues yo me sentía como en un concepto simple, en el sentido de que la paz solo ha sido como algo ideal, ¿sí? Pues, si no se han silenciado los fusiles ni el cese ha sido bilateral, sino que se ha llevado un postergamiento y cada vez sigue. Gracias. Yo me siento satisfecha por el paso que se ha dado. Creo que ha habido perdón por parte de muchas víctimas y también que se debe entender que es un proceso largo para construir, porque no es de la noche a la mañana que se hace este ejercicio y llegar por lo menos a concretar esos 7 puntos de acuerdo. Va a llevar demasiado tiempo, pero tenemos que tener una actitud de construir país.
Muchas gracias. Yo sé que hay otras personas que quieren hablar, pero les pediría que lo que yo quiero tratar de hacer es una presentación corta, porque usualmente ha pasado varias veces que cuando termino la presentación nos quedamos hablando y va a haber muchas más preguntas. Yo quiero que al final lo que hagamos es como que podamos abrir otra vez a varias rondas de preguntas, y yo no me voy a extender demasiado, además porque pues yo creo que Fabio ya hizo una labor impresionante de explicar un montón de cosas con las que yo no me voy a poder, a las que no me voy a poder referir con tanta puntualidad, sino que quiero tratar de hacer un barrido más rápido. Permítanme entonces decirles cómo voy a utilizar esta presentación, que es una herramienta pedagógica, ¿sí? Esta presentación tiene, según los cálculos que tengo en este computador, unas 17 diapositivas. Yo las imprimí todas, pero les quiero decir que de esas 17, perdón, son 19 diapositivas. Yo voy a dejar esto en PDF para que si alguien las quiere utilizar, bienvenido sea, y por eso las hice en PDF. Pero en la presentación que voy a hacer aquí enfrente no voy a pasar por cada una de ellas, porque hay muchas que tienen demasiado texto y el texto es hartísimo, y entonces me pondría casi que a leer un ensayo. Entonces, por favor, sean pacientes, porque lo que realmente quiero hacer es como utilizar estas diapositivas para que ustedes vean unas pocas cosas visuales que tengo, y lo que voy a tratar de hacer es desarrollar una argumentación muy concreta de lo que les quiero mostrar a ustedes en temas de lo que dice aquí, dispositivos retóricos, narrativas, emociones y el resto de términos. Ustedes como que creo que los deben entender muy bien. Entonces, empiezo con esta, que esta sí es la clave. A ver, el problema de la guerra, que es un arte, es un problema que ha puesto a pensar a la gente desde que la humanidad se constituyó en humanidad, desde que nos empezamos a diferenciar de los animales, porque emergió el lenguaje. Y entonces, hace 2500 años, viene nuestro gran teórico de la guerra, que hoy todavía utilizan todos los que van a las escuelas de guerra, y yo creo que incluso hasta los que se van y se meten en las insurgencias también, y dice una frase que yo creo que esa es la frase que nadie que estudie construcción de paz puede olvidar, y ese es el punto de partida. El punto de partida es muy sencillo. Él dice: el camino de la guerra es un camino del engaño. Así de sencillo. Entonces ustedes seguramente han oído a Pacho de Rusia, muchas personas que dicen: es que en un conflicto la primera víctima es la verdad. El problema real es que guerra sin engaño no hay. Y esto lo quiero extender a un tema adicional, porque el otro gran teórico de la guerra es un señor que se llama Karl von Clausewitz, que es un alemán. Mientras que Sun Tzu escribió esto hace 2500 años, Clausewitz escribió lo siguiente, más o menos en la ilustración, que es en 1700 algo. ¿Qué escribió él? Él dijo: la política es la continuación de la guerra por otros medios. Perdón, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ahora bien, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Si lo ponemos patas arriba y decimos que la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿cierto? Que es un poco lo que dice Timo Checo cuando entrega las armas. Dice, ¿qué dice él? Él dice: dejamos este fusil acá, y dice: y desde ahora nuestra única arma será la palabra. Es decir, nosotros no vamos a dejar nuestros ideales, es decir, nosotros no vamos a dejar la lucha, lo que vamos a cambiar son las herramientas. Entonces, si la política es la continuación de la guerra por otros medios, una sociedad que está saliendo de la guerra seguramente tiene una política llena de engaños. Seguramente
la política se convierte en el escenario por excelencia del engaño para derrotar al adversario. Por eso, en muchas sociedades que salen de la guerra y tratan de construir escenarios de resolución pacífica de conflictos, en los últimos 30 años se han inventado unos mecanismos que se llaman comisiones de la verdad. ¿Y para qué se han inventado las comisiones de la verdad? Las comisiones de la verdad se han inventado para tratar de lograr una cosa que es imposible durante la guerra, y es la capacidad de ser transparentes. Por eso valoro mucho la confianza que algunos de ustedes tuvieron aquí, porque dijeron lo que ustedes sentían, y eso uno no necesariamente lo hace en un contexto de guerra, porque siempre exponerse a decir lo que uno siente en un contexto de guerra le puede dar una ventaja al enemigo. Quizás eso es lo poco que vamos ganando en unos escenarios muy pequeños. Ustedes se dan cuenta que yo hago como demasiadas introducciones y me alargo y nunca entro en la vaina, y yo aquí les quiero entonces presentar que si ustedes tienen en cuenta esto que les he dicho, entonces ahora sí voy a entrar en la presentación y en las cosas que quiero desarrollar con ustedes rápidamente. La presentación, o lo que yo les quiero decir, está estructurado en 3 partes. Yo estoy seguro que ustedes de pronto no saben qué es un dispositivo retórico. Es que lo van a saber si yo me metí en ese libro, y seguramente ninguno de ustedes se ha leído ese libro. Entonces, en la primera parte lo que quiero es mostrarles el marco conceptual. Yo quiero hablar un poquito de las emociones, porque parece que todo el mundo entiende qué son las emociones, pero a veces yo siento como que no está claro cuando uno empieza a meterle el dedo ahí a la vaina. Entonces quiero que hablemos un poquito de emociones, les voy a hacer un barrido rápido de eso. Quiero explicar un poco qué es lo que yo llamo dispositivos retóricos. Después de eso quiero explicarles a ustedes qué es lo que yo entiendo por marcos de referencia emocional. Con esa conceptualización básica, que es lo que creo que necesitamos para poder mostrarles mi argumentación, yo quiero pasar en la segunda parte, y me van a disculpar porque esto es una irresponsabilidad histórica, sobre todo los historiadores aquí, y yo lo que quiero es mostrarles el impasse emocional en Colombia desde la independencia hasta hoy. ¿Sí? Y acuérdense que tengo 20 minutos. O sea, esto es una irresponsabilidad histórica, pero hay que hacerlo para tratar de mandarles las ideas que les quiero mandar. Y después de hacer esa responsabilidad histórica, les voy a hacer unas reflexiones finales y abrimos a la discusión. Parto de la idea que yo no tengo la verdad revelada. Estoy siendo provocador, estoy tratando de generar un ambiente emocional propicio para que cambiemos el chip. Sobre todo, más que los que hablaron, quizás los que no hablaron. Entonces, vamos a dejar esto ahí y vamos a empezar con la conceptualización. Lo primero que quiero decir es que hemos creado un fetiche de la razón que no sirve para un carajo. Después de que vino un filósofo que se llama Immanuel Kant, se nos metió en la cabeza que la razón era mejor que la emoción. Y es más, no solamente que era mejor, sino que la razón prevalecía sobre las emociones. Y ese es un problema. Y es un problema porque los desarrollos, incluso en ese momento, hubo un filósofo que se llamaba David Hume, que le decía: no, señor Kant, no, es que usted está equivocado. La racionalidad es esclava de la pasión. Por eso uno dice: pero yo, ¿por qué me enamoro de este? ¿Pero por qué? ¿Por qué si es...? Pero si racionalmente a mí me gustan los monos y este es más negro, ¿por qué? ¿Cómo es? Eso es lo... Y eso era lo que decía David Hume. Hume decía: la razón es esclava de la pasión. Ustedes dirán, yo no sé, ustedes tendrán que hacerse la autocrítica, a ver si en ustedes prevalece la emoción o la razón. Lo cierto es que este profesor, que se llama Jonathan Haidt,
que es un investigador de psicología evolutiva, sale con una tesis que yo les quiero plantear porque me sirve para vender el libro. Él es un profesor de la Universidad de Nueva York que escribió un libro en el año 2012 que se llama La mente correcta o la mente virtuosa. Y en ese libro, después de su investigación de muchos años, él dice una cosa y dice, mire, el 99% de los procesos mentales son emocionales y solamente el 1% ocurren en el ámbito de la razón. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si uno está lleno de rabia y yo me pongo a darle razones lógicas para que se le quite la rabia, esa persona difícilmente va a cambiar esa rabia. A ver, me pongo a pensar yo en uno de mis casos personales, cuando a mí se me salta la rabia y mi esposa me dice, cálmate por favor, yo no es en calles, que me calme porque es difícil, es muy difícil. Y él trata de explicar una cosa bien interesante. Él dice, esto que él afirma es porque es parte de nuestra historia del desarrollo evolutivo que hemos vivido como seres humanos. Y la explicación es sencilla y quiero que la tengan en cuenta. Él dice, durante 450 millones de años, nosotros, los seres humanos, habíamos respondido solamente a nuestros instintos, es decir, a nuestras emociones. Y solamente en los últimos 50 millones de años, desde que evolucionó nuestro lenguaje, empezamos a generar este proceso de racionalizar nuestras respuestas. 450 millones de años siendo instintivos únicamente, 50 millones de años tratando de evolucionar en la idea de una razón gracias al lenguaje. Primera afirmación, creo que nos toca tomar más en serio este tema de las emociones. Ahora bien, cuando uno piensa en las emociones y cuando uno habla del lenguaje, entonces la siguiente pregunta que queda es, ¿y cómo es que se transmiten las emociones? ¿Será que las emociones también se pueden transmitir de manera racional? ¿Será que las emociones también se transmiten en la comunicación? Y ahí es donde viene la palabra dispositivo retórico. Yo creo que sí. Y aquí estoy simplificando otra vez, pero la propuesta que yo les hago es que yo creo que hay frases cortas o palabras que a veces logran encapsular imágenes y a través de eso emociones y a través de eso se hacen lecturas simplistas pero apasionadas de la realidad. Y esas palabras cortas que transmiten una emocionalidad son muy peligrosas porque no solamente simplifican y cambian la realidad, sino que después de repetirse y repetirse y repetirse y volverse a repetir, crean la realidad. Y entonces ahí sí estamos en un lío bien complicado, ¿no cree usted? Porque los que escuchan y repiten esos dispositivos retóricos realmente lo que hacen es que los utilizan para justificar desde una postura aparentemente racional sus emociones sin importar que sus argumentos tengan o no asidero en la realidad. ¿Por qué? Y dice Jonathan Haidt, nosotros los seres humanos razonamos, y esto quiero que lo escuchen muy bien, dice él, nosotros los seres humanos razonamos para encontrar las mejores razones para que alguien comparta nuestro juicio. Entonces,
Ahí les dejo la idea de un dispositivo retórico, a ver si nos sirve para algo en el futuro. Ahora bien, les he explicado un poco este tema de las emociones, les he contado un poquito esto de los dispositivos retóricos. Quisiera, quizás en esta parte, cerrar la parte conceptual con otro concepto. Y el concepto es que si yo logro colectivizar unas emociones en un amplio sector de la sociedad, lo que yo hago es construir un marco de referencia emocional. De esa manera, cuando yo pronuncio un dispositivo retórico, todas esas personas que han compartido la lectura de ese dispositivo retórico sienten la misma emoción. Y si yo lo que hago es crear un marco de referencia emocional que se basa en una emoción como el miedo, lo que en el fondo estoy haciendo es creando una matriz moral alrededor de esa emoción. Una matriz moral en la cual, digamos, que compartimos todos los seres humanos, yo privilegio unas cosas sobre otras. Y esto, perdónenme que sea tan abstracto, pero después espero mostrarles en lo concreto cómo es que funciona la cosa. Entonces, lo que yo quiero decirles es que en ese marco de referencia emocional, usualmente lo que los seres humanos hacemos es, y esto es intuitivo, no es necesariamente estratégicamente, racionalmente decidido, sino que es intuitivamente producido, lo que ocurre es que los seres humanos construimos dominios de acción. Eso es lo que son las emociones. Las emociones son dominios de acción, donde uno construye unas posibilidades de respuesta a ciertas cosas que ocurren en el contexto. Y entonces, lo que nos permiten esos dominios de acción compartidos entre seres humanos es que en un contexto particular predomine una sensación de esperanza o de desesperanza. ¿Listo? De confianza o de desconfianza. Bien, eso es un marco de referencia emocional. Ahora bien, yo creo que ya les he echado una carreta larga sobre conceptos. Si ustedes se dan cuenta en la presentación que van a poder acceder si la quieren, ahí están un poco, digamos, lo que les he contado. Y vamos a pasar a esto, que este es el segundo punto. Lo voy a dejar aquí para que no se me queden perdidos por allá en la estructura. ¿Qué ha pasado en Colombia? Bueno, yo lo primero que les quiero decir es quiero hacerles simplemente una propuesta provocadora. Y es que el imaginario de nación colombiana ha estado marcada por una profunda disociación entre buenos y malos desde la patria boba. Ese es el origen del problema. ¿Por qué? Porque es como si Oscar y yo, que estamos trabajando en este proyecto colectivo de Educar para la Paz y que somos parces, Bolívar y Santander, trabajando por un proyecto colectivo de independizarse de España, por una diferencia de cómo es la metodología de hacer la educación de paz, nos hacemos la guerra y de un día a otro decidimos que negamos la legitimidad de la existencia de otro. Y eso fue lo que pasó en Colombia. Y eso no lo hemos podido sanar. Nuestros dos líderes de la independencia, que son los referentes de la identidad nacional en el siglo XIX, terminaron odiándose y deslegitimándose mutuamente como seres humanos que podían coexistir en un proyecto de nación. Y por eso Santander se tuvo que ir al exilio. Y yo me fui detrás a visitarlo, ahora vivo en Londres. Y lo que dice García Villegas, que a mí me parece impresionante, es que detrás de ese problema, de esa disociación entre estos dos, tenemos un debate entre el libertinaje de hacer lo que se nos da la gana, usted no sabe quién soy yo,
y el autoritarismo de como yo soy quien soy, puedo eliminar al otro que piensa distinto. Y ahí estamos atrapados. Y hemos intentado, y ahí sí voy a hacer el salto garrafal de saltarme todas las guerras civiles del siglo XIX, son más de 10, y voy a hacer el salto garrafal de saltarme todas las guerras civiles de los principios del siglo XX, en particular la violencia me la voy a saltar, y me voy a saltar los orígenes del conflicto armado en Colombia y los intentos de solución política que hubieron desde el año 1982, para llegar a decirles que lo que se trató de hacer en el año 2012 fue volver a intentar resolver ese bendito lío que no hemos sido capaces de superar como país. Y fracasamos. Y aquí les muestro, porque yo sí creo que en eso hemos fracasado, al menos en el corto plazo. Yo creo que voy a ver si logro recuperar el optimismo de Fabio hacia el final, pero por el momento lo que les quiero mostrar es esto. Cuando se abrió la posibilidad de reconciliarnos entre los irreconciliables, entre el ministro de Defensa, en ese momento ya presidente de la República, que había mandado a matar a Alfonso Cano, el líder máximo de las FARC, cuando hubo la posibilidad de que nos reconciliáramos entre irreconciliables como esos, y de que fuéramos capaces de entender que necesitamos un proyecto de nación donde seamos capaces de coexistir con los diferentes, porque aquí todos los actores del conflicto armado han cometido excesos, como muy bien lo comentabas tú. Cuando se abre esa posibilidad quedó truncada. Y en este mapita que les presento yo aquí, les quiero mostrar cómo quedó truncada a través de los dispositivos retóricos que se fueron construyendo. Y como estamos en tiempo de reconciliación, no vamos a decir quién los fue construyendo. Ustedes seguramente saben más que yo. Lo he llamado el camino del engaño en el marco del último intento de aprender a tramitar nuestras diferencias sin violencia. Pero miren esta diapositiva cómo es de simpática. En junio del 2012, el proceso de paz entre Santos y las FARC no había empezado. Formalmente estaban ocurriendo negociaciones secretas, pero públicamente nadie sabía que eso estaba ocurriendo. En junio del 2012 se lanza un librito que se llama La Paz Justa. Y ese librito que se llama La Paz Justa fue lanzado no por su autor, sino por el maestro o el referente de su autor, que es un político colombiano que fue presidente 2 veces entre el año 2002 y el año 2010. Y ese presidente, en el lanzamiento de ese libro, dijo que lo más preocupante del marco jurídico para la paz que se estaba adelantando en el Congreso de la República para tratar de negociar con eventuales actores armados era la puerta para una paz llena de impunidad. Y dijo, los colombianos lo que queremos es paz sin impunidad. Este dispositivo retórico se convirtió, y creo que hoy es precisamente lo que me decía el taxista, se convirtió en el referente de muchos colombianos para no creer en el proceso de paz con las FARC. Queremos paz sin impunidad. Y la impunidad, que es una palabra bien compleja, se redujo a que las FARC paguen cárcel. A eso se redujo. Ese fue el dispositivo retórico. Ustedes podían preguntarle a quién fuera. Y seguramente la respuesta intuitiva con ustedes, ¿usted qué opina de las negociaciones de paz en La Habana? No, yo quiero paz
sí, pero no así, paz sin impunidad, al punto que el primo del presidente Juan Manuel Santos, que hoy es embajador en Washington, decidió crear unas vallas en las ciudades de Colombia en las que ponía a Salvatore Mancuso e Iván Márquez a un lado, Salvatore en un lado, Iván Márquez en el otro, y una frase que decía: adivine cuál fue extraditado a los Estados Unidos y cuál no será extraditado a los Estados Unidos. Y debajo de eso decía: paz sin impunidad. Yo creo que es importante reconocer eso cuando estamos pensando con quién podemos hablar, con quién estamos hablando, incluso aún hoy en día. Rápidamente paso al siguiente. Cuando se lanza oficialmente el proceso de paz, le hacen una entrevista a este expresidente que les conté y le dicen: ¿usted qué opina de esta negociación que va a ocurrir en La Habana? Y el expresidente utiliza una palabra que yo quiero que ustedes hagan el ejercicio si quieren, revisen qué era, si había en las redes sociales la palabra castrochavismo antes de septiembre del 2012. El señor responde y dice: a mí lo que más me preocupa de esa negociación entre Santos y las FARC es que le entreguen el país al castrochavismo. Yo creo que la periodista se quedó como: ¿Castro qué? Castrochavismo. Y lo más interesante de esto es que esa frase lo que hizo fue convertirse en una imagen muy potente, en la que ponían al presidente Juan Manuel Santos al lado de Timochenko, y ambos supuestamente eran la alianza castrochavista de Colombia. Llegaron al punto de decir que el ejemplo claro del castrochavismo era que Santos era el comandante Santiago de las FARC. Gente votó por el no en el plebiscito porque estaban convencidos que era el comandante Santiago. Y eso lo hicieron a través de una estrategia de WhatsApp. Y es serio, esto es supremamente serio y complicado lo que les estoy diciendo. Si queremos de verdad pensar cómo vamos a salir de esto, primero hay que entender en qué estamos y cómo es que se crean estas cosas. Tercero, cuando estaban a punto de empezar discusiones, se creó la subcomisión técnica del fin del conflicto y se estaba empezando a discutir la posibilidad de un cese al fuego bilateral y definitivo. Y cuando las FARC ofrecieron un cese al fuego bilateral, empezaron a circular una idea que se convirtió muy poderosa en dos líneas. Santos le entrega el país a las FARC. Cogían imágenes de Colombia y comparaban el proceso de paz del Caguán y el proceso de paz con Santos. Y en el proceso de paz del Caguán mostraban la foto de Colombia y decían: en ese proceso de paz se liberaron 42.000 kilómetros cuadrados. En el proceso de paz de Santos se liberaron 1 millón de kilómetros cuadrados porque las FARC pueden andar y desandar en el territorio de Colombia. Pero no solamente eso, le está entregando el país a las FARC porque les va a entregar las tierras donde ellos operan. Y lo terminaron de rematar con algo, yo no sé si ustedes se acuerdan, no las puse las fotos porque se me iba mucho tiempo en la presentación, pero terminaron de rematar con la foto de un soldado negro llorando y encima un letrero que decía: nos duele que le entreguen la patria al terrorismo. Y resulta que este soldado, después nos enteramos, era un soldado norteamericano. Pero eso era, y eso circulaba por los grupos de WhatsApp familiares, y las personas que eran pro paz no tenían cómo desmontar esos argumentos, porque ya no eran argumentos, eran emociones. La gente veía esa foto de esa persona que pensaban que era un pobre soldadito del Chocó y se llenaban de una rabia. Claro, si ese soldadito del Chocó, en vez de tener un montaje de Ejército de Colombia, hubiera tenido el montaje de FARC, seguramente la emoción había sido toda la contraria, ¿cierto? Pero bueno, en diciembre del 2014 pasó otra cosa, y lo otro que ocurrió fue que empezaron a convocar marchas a las calles de Bogotá,
con unas, y no sé si ustedes se acuerdan, unas pancartas que tenían un no grandísimo y un más, y abajo Santos. Y a veces decían no más desgobierno, no más corrupción, no más mermelada. Pero esto fue súper poderoso. Y fue súper poderoso por una razón, porque lo que hicieron fue minar la legitimidad y la gobernabilidad del presidente Juan Manuel Santos desde el principio, desde ese momento. Y no solamente eso, lograron posicionar esta palabrita en el inconsciente de seres humanos que somos 99% emocionales e intuitivos. Y en abril del 2016, cuando se veía que definitivamente había un acuerdo de paz, que se iba a firmar el acuerdo de paz y que se había aprobado el fast track y que se iba a convocar a un plebiscito, entonces surgió la idea de una campaña de la sociedad civil que iba a ser resistencia civil al acuerdo de paz. Eso no se ha visto en ningún país del mundo. O sea, yo no sé si ustedes entienden la dimensión de eso. O sea, yo quiero que, o sea, es que ya en Colombia, y yo soy pastuso, pero ya en Colombia todos somos pastusos. O sea, sinceramente, o sea, ¿en qué país del mundo uno le hace resistencia civil a un acuerdo de paz? Ustedes, con 11 puntos muy claros de la resistencia civil al acuerdo de paz, pero vuelvo y digo, miren cómo lo que se genera es un proceso emocional, que es muy difícil de desmontar desde una perspectiva racional. Porque uno seguramente, o la mayoría, no sé, pueden estar en el otro espectro emocional, donde uno, wow, pero si uno está metido en este espectro emocional, el reto es muy grande para salirse de ahí. Y por último, y esta sí es la moñona, o sea, esto es para que ustedes se den cuenta que lo que hay es un tema impresionante, es que un mes antes, mes y medio antes del plebiscito, ustedes se acordarán que había un escándalo por unas cartillas de género en los colegios. ¿Se acordarán de ese escándalo? Que cómo así, decía una representante de Santander, cómo así que nos van a colonizar homosexualmente a nuestros jóvenes en los colegios porque hay una cartilla de diversidad sexual apoyada por USAID. ¿Cómo es posible? Todo el mundo decía, pero, hola, carajo, estamos en un momento en el que los derechos de las minorías deben ser protegidos. Y si el gobierno de los Estados Unidos está apoyando esas cartillas, pues tampoco es que debe ser lo más revolucionario del mundo, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante de esto? Una cosa es tener unas cartillas de educación sexual en los colegios y otra cosa es un proceso de paz. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo se termina conectando esto de las cartillas en los colegios con el proceso de paz? 25.000 pesitos para que tengan la respuesta. No, miren, Álvaro Uribe, y aquí sí lo voy a nombrar, el día 10 de agosto del año 2016, en una entrevista con la W, le preguntaron, expresidente Álvaro Uribe, ¿usted qué opina del proceso de paz de La Habana? Y empieza a hablar, y después le dicen, expresidente Uribe, ¿y usted qué opina de las cartillas de género y esa ideología de género de la que está hablando la representante Ángela Hernández de Santander? Y dice, no, pues que lo peor de todo es que eso se haya acordado en La Habana. El 2 de octubre del año 2016, contra todos los pronósticos de la sociedad colombiana, él no triunfó.
Yo tengo que decirles que el libro lo escribí un mes después, pero los taxistas la tenían clarísima, al menos con los que yo hablé. Y yo también la tenía muy clara, razón por la cual a mí me pasó lo contrario que a usted. En el 90% de los casos, con los taxistas que yo hablé, en un lapso de 40 minutos, logré pasar de un voto por el no a un voto por el sí, así me estuviera mintiendo. Pero era así. ¿Por qué? Y aquí vamos pasando al siguiente tipo de cosas, que es volver un poco a los conceptos que les he compartido. Porque la primera forma para poder trabajar las emociones es escuchar al otro, sin juzgar, sin creerse que uno tiene una autoridad moral por encima de la del otro. Y cuando uno escucha al otro, entonces uno se puede dar cuenta qué es lo que está detrás del dispositivo retórico, qué es lo que está detrás del argumento racional. Y lo que yo pude ver, de alguna manera, es que había una profunda rabia. Que había un profundo miedo. Que había una profunda decepción. Y que había mucha indignación. Y esas 4 emociones fueron las 4 emociones del marco de referencia emocional, que yo llamo el marco de referencia emocional antipaz. Está acá. Un marco de referencia, y se las voy a leer porque creo que pues, no me quiero extender demasiado en eso. ¿A qué era el miedo? El miedo que tenía la gente era a perder la propiedad privada, a perder la democracia y que se instituyera una dictadura en Colombia. Miedo a perder la identidad nacional y a ser gobernados por Cuba. Había una profunda rabia. Rabia porque las FARC-EP podrían hacer política, porque recibirían un sueldo y controlarían vastas zonas de la geografía nacional. Había una profunda decepción frente al presidente Juan Manuel Santos, porque le estaba entregando el país a las FARC, porque igualaba a la fuerza pública con los narcoterroristas y porque negociaba en secreto en Cuba con el apoyo de Venezuela. Y había una profunda indignación porque las FARC no pagarían un día de cárcel, porque habían negociado la destrucción de la familia a través de la ideología de género y porque escogerían un tribunal para la paz para perseguir a los colombianos de bien y garantizar su futuro. Eso era. Eso era lo que había. Por eso ganó el no. Pero no solamente por eso ganó el no, por eso estamos metidos en el lío que estamos metidos. Es un verdadero impasse emocional el que estamos viviendo en Colombia. Y lo estamos viviendo todos. Y es complicado, porque las FARC ya dejaron las armas, pero en el imaginario de los colombianos, y en este taxista incluso me lo dijo esta mañana, no hay una diferencia entre las FARC, la guerrilla en armas, y la FARC, el partido político legal reconocido por el Consejo Nacional Electoral. La implementación de los acuerdos y la campaña electoral que ocurrió el año pasado estuvo completamente determinada porque ese marco de referencia emocional está instalado en un sector de la sociedad colombiana. Y terminaron eligiendo a
un gobierno y a un Congreso porque tienen una rabia dirigida a las FARC, una decepción dirigida al gobierno traidor de Santos, porque tienen un miedo que se relaciona con que en cualquier momento Colombia se convierta en la próxima Venezuela, y porque están indignados porque las FARC reciben un sueldo y le dan un mal ejemplo a la sociedad colombiana. Y entonces, nos guste o no nos guste, puede que aquí haya alguien que sea parte de esta comunidad tribal. En Colombia hay una comunidad tribal que tiene como referente a Álvaro Uribe y que se vuelve evidente y no produce vergüenza, como por ejemplo a la gente, y lo quiero decir con el mayor respeto, pero quiero que me entiendan lo que les quiero decir, como a la gente no le da vergüenza decir que cree en Jesucristo. Un ser que se murió a los 33 años y volvió a revivir. Pues este señor, que es Uribe, que puede haber hecho todo lo que haya hecho, pero no importa, porque es Uribe. Y llega el punto tan dramático, pero tan dramático, que en una campaña presidencial se sienten orgullosos de reconocer que no es su decisión la que va a ser expresada en las urnas, sino que ellos van a votar por el que digan, y pusieron vallas. Esa es la sociedad colombiana, un sector, y hay que reconocerlo. Ese es el sector de la sociedad colombiana con el que tenemos que construir la paz, porque es un sector que hoy tiene la presidencia de la República. Toda la rama ejecutiva está dominada por ese sector de la sociedad colombiana. Yo quiero llamar la atención sobre cuál es el problema para personas que se están formando en un diplomado de construcción de paz. Es que para este sector de la sociedad colombiana, las cifras que muestran que hay beneficios de la paz, como por ejemplo que se redujeron el número de muertes en combate, como por ejemplo que se han minado más del 50% de los municipios que antes tenían minas, como por ejemplo que hubo una sustitución voluntaria por parte de campesinos de cultivos ilícitos, como por ejemplo que se desmovilizaron y entregaron las armas más de 9.000 miembros de las FARC. Para ellos, esas estadísticas son estrategias que manipulan la realidad. Ellos no las ven como un hecho fáctico. Y para ellos, la verificación de las Naciones Unidas, para ellos, el apoyo del Instituto Kroc es despreciado, porque cualquier resquicio de violencia que ven en los territorios demuestra que aquí no ha cambiado nada, porque somos, y ahí está la gran dificultad, son incapaces, y la gran mayoría de los colombianos, también de este lado, somos incapaces de ver los matices. Y digo somos porque los que han estado trabajando por la paz, los que yo llamaría las personas del sector pro paz, están atrapados en el impasse emocional. Y ha sido muy difícil alimentar la esperanza, la solidaridad, la empatía, la compasión y la ecuanimidad, porque hay rabia frente a cómo se ha renegociado el acuerdo con las FARC, hay miedo
a que se repita el genocidio de la Unión Patriótica, porque llevamos más de 500 líderes sociales asesinados. Hay indignación con la incompetencia estatal porque no se le ha cumplido a los campesinos, y hay decepción por la falta de voluntad política que continúa inmovilizando a un amplio sector de la sociedad colombiana. Y lo más triste de todo es que en ese contexto, esos sectores pro paz, que son los protagonistas, que deberían ser los protagonistas, se han expresado, pero tímidamente. Se han salido a las calles, pero no es el millón de ingleses que salieron en una marcha en contra del Brexit hace un mes. No. Yo creo que la Plaza de Bolívar no ha superado las 50.000 personas. Bueno, digamos 100.000. Para ir más lejos, ¿de quién es la responsabilidad de que el día del plebiscito el 62% de los colombianos se quedaran en sus casas rascándose las orejas? ¿De verdad la responsabilidad solo de Santos? ¿De verdad? Si hubo sectores de la izquierda que promovieron el no, porque el acuerdo no era lo suficientemente maximalista, porque las FARC habían dejado el legado revolucionario y se habían entregado y rendido ante el imperio y ante el gobierno fascista de Santos. Ese es el pedazo que no les voy a poder contar porque pues no acabamos hoy, pero sí nos falta hacernos la autocrítica. Sí nos falta. Permítanme cerrar entonces con, no sé, con algunas reflexiones finales. Quiero generar unas primeras reflexiones finales pensando en si es posible, esa es la pregunta que quisiera yo como plantear para tratar de responderla muy rápidamente. ¿Es posible reemplazar las emociones que ha instalado el marco de referencia emocional antipaz? Es decir, el miedo, la rabia, la decepción y la indignación. Yo creo que sí es posible. Es posible. Y creo que se puede hacer a través de reemplazar el miedo que genera la idea de la entrega del país a las FARC por la esperanza de solucionar el problema de la tierra. Alguien lo mencionó y dijo, esta es una de las cosas que no se ha resuelto. Segundo, creo que es posible reemplazar el miedo al castrochavismo por la ilusión de fortalecer la democracia. Tercero, creo que es posible cambiar la rabia por la impunidad para las FARC, por empatía para que las víctimas satisfagan sus derechos a través de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Cuarto, creo que se puede reemplazar la decepción frente a la implementación por la ecuanimidad para valorar los avances importantes reconocidos por la comunidad internacional. Ayer el Instituto Kroc sacó un informe que dice que el 23% de las disposiciones del acuerdo de paz han sido completamente implementadas. Y dice que comparativamente con los otros 30 procesos de paz que ha habido en el mundo en los últimos 30 años, Colombia no va tan mal, va mejor que el promedio. ¿Por qué? Porque vamos a ser realistas y lo pongo de una vez. No hay un solo proceso de paz en el mundo que se haya implementado más allá del 50%. No hay. Así que bajémonos de esa nota. Quinto, yo creo que sí podemos
intercambiar la indignación por la reincorporación de las FARC por la solidaridad para lograr que los excombatientes sean parte activa de la sociedad colombiana. Por ejemplo, esta noche cuando llegue a Bogotá me voy a rumbear a un bar que se llama Lurianca, que es de un excombatiente de las FARC, donde venden la cerveza La Roja, que es producida por excombatientes de las FARC. ¡Qué maravilla! De eso se trata, vivir en un país en paz, y ¿por qué no? ¿Y a quién le da miedo? ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Hay que reconocerlo. Y sexto, creo que podríamos cambiar la decepción relacionada con la paz de Santos por la pasión de ser parte de un proyecto de país que construye sobre procesos históricos de largo plazo la posibilidad de un futuro sin guerra. Yo creo que ahí es donde está el proyecto de país. O como diría nuestro gran y maravilloso escritor Mario Mendoza, él dice: quizás allá en donde me enseñaron que era territorio enemigo, me está esperando alguien para darme un abrazo. Nosotros hicimos una campaña que se llamó En Vos Confío. Mucha gente en Pereira participó y la apoyó. Esa campaña, más allá de ser una campaña, lograba encapsular la razón de ser de un proceso de paz y de ese proceso de paz en Colombia. Era que nos diéramos la oportunidad de empezar a decirle a ese otro que yo no conozco, antes de decir usted me va a robar, usted es de los que el bobo vive del bobo, usted es el que yo no le doy papaya porque yo le doy papaya. Era ser capaz de vivir en un país un poquito más normal, donde el que está al lado no es una amenaza, sino es alguien en quien podemos confiar. Y creo que teníamos razón, a pesar de que no logramos que nuestra canción, que se las voy a presentar al final, se convirtiera en el hit rumbero del año, aunque todavía tenemos posibilidades. De pronto este año lo logramos, se nos ayudan a promoverla, pero lo que queríamos, lo que realmente queríamos con esto, era tratar de mostrarle a la sociedad colombiana que el cambio que necesitamos no es de las FARC, no es del gobierno. El cambio que necesitamos es de aquí, de nosotros mismos. Ese es el cambio. Los que tenemos que convertirnos en agentes de paz somos nosotros. Y solo cuando nos humanizamos vamos a poder humanizar al otro, y a través de humanizar al otro vamos a poder cambiar este país. La investigación de Artiboca, que es el programa de los Estados Unidos para el Desarrollo, de la semana pasada, sacó una cifra contundente. El 73% de los colombianos, escuchen bien, el 73% de los colombianos no confían en sus vecinos. Ese es el país que tenemos. Ese es el país en el que vivimos. En lo que pasa lo del taxista de la taxista que nos contaba. ¿Qué vamos a hacer para cambiar eso? Estamos esperando ¿qué? Permítanme y cierro con plantearles lo siguiente, porque de lo individual tenemos que ir a lo colectivo. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto hoy? Yo quisiera dejar unos 3-4 punticos ahí y cerrar. Yo creo que en este momento es necesario pensar en un proyecto de país donde quepan todos los colombianos, incluidos los exguerrilleros. Pero tenemos que dejar de verlos como beneficiarios. Tenemos que verlos como actores políticos, sociales y económicos, como aliados, para trabajar del mismo lado, para darle ejemplo a nuestros hijos de que sí se puede. Yo creo, y este es el segundo punto, que reconocer el papel de los excombatientes de las FARC en el futuro del país no solo nos va a ayudar a desmontar el miedo, sino que va a afianzar
el compromiso de ellos para contribuir a construir relaciones sanas y para sanar las heridas del pasado por los errores que han cometido y para que así puedan reconstruir sus proyectos de vida para apoyar y reconstruir los territorios más afectados por la guerra. Y creo que lo más importante de esto, además, es que nos permitiría desmontar el marco de referencia emocional antipaz que heredamos del plebiscito que les mostré, e ir consolidando un proyecto de marco de referencia emocional pro paz, donde somos capaces de vivir la empatía. Pero incluso, más allá de eso, si lográramos hacer eso, lograríamos resolver o empezar a resolver el problema de la disociación colombiana que heredamos de la patria boba. Este es un tema fundamental para resolver un problema histórico y tenemos que hacerlo hoy porque tenemos la oportunidad. Para que además nos avergoncemos del pasado que hemos tolerado y en el que nos ha tocado vivir. Porque no nos podemos sentir orgullosos de un conflicto armado que nos dejó más de 8 millones de víctimas. Y ese es mi último punto. Porque yo solo creo que si logramos, hacer esto, tener vergüenza por ese pasado, reconocer a los otros que participaron en él, vamos a ser capaces de sentirnos orgullosos de ir construyendo un país distinto. Y eso, y este quizás, es el gran reto. Y eso debería reflejarse en diferentes decisiones en las elecciones locales del año 2019 y en las elecciones nacionales del año 2022. Porque si no logramos elegir líderes políticos que encarnen la reconciliación sin ambigüedades, que no abusen del engaño y que sean ejemplo para el país, no vamos a poder salir de la guerra. Así que con eso les dejo esta slide como un ejercicio de pensar qué es lo que se va a lograr en este país cuando tenemos una tendencia como esta en el año 2016. Lineecitas verdes o los departamentos verdes fue donde ganó el sí a la paz en el año 2016 y los moraditos en el año 2018 fue donde ganó Petro en la segunda vuelta, que era quien promovía la implementación de los acuerdos, y todos los demás, excepto Bogotá, los ganó el Centro Democrático. ¿Qué va a pasar en el 2019? Si no entendemos el reto político que está delante, que está relacionado con este profundo impasse emocional, seguramente vamos a vivir una nueva página del conflicto en Colombia, que es el reflejo de la disociación de la sociedad colombiana que heredamos desde el año 1819, ya que estamos en el bicentenario de nuestra república. Muchas gracias. Rey, muy interesante pues tu exposición, pero lamento decirte que no comparto pues como la conclusión final de que por eso perdimos en el plebiscito, que por esto fue que el proceso de paz está detenido. Yo pienso que lo cultural que nos incide en el producto histórico que somos es muy importante, pero no es tan determinante. Un poco porque este diplomado nace precisamente de la angustia de muchos sectores civilistas de la ciudad que preocupados que porque pasaba el tiempo cuando salió el primer acuerdo y nadie difundía, nadie explicitaba a la sociedad colombiana con los medios de comunicación que no están hablando de estos asuntos sino desinformando. Pienso que es una razón. Eso hubo un muy pésimo manejo de parte tanto de la guerrilla como de parte del gobierno. Demorarse 4 años
horadando todos los días la conciencia de la gente por parte de los enemigos del proceso de paz, de que era un asunto interminable y de que el negociado era tal y tan complejo que había que tomarse pues todos esos términos. Pienso que no hubo ninguna actitud audaz de las FARC para desmontar todos los dispositivos retóricos que los satanizaban, tanto que hoy en fuerzas políticas que supuestamente cree uno que son partidarias de la negociación, partidarias del acuerdo de paz, han trazado una línea roja para no dejar arrimar a los excombatientes de las FARC a ninguna formación política, porque restan, porque nos da miedo, porque somos electoreros, porque representamos la eficacia de ganar a como dé lugar, sin reivindicar las posturas políticas que se defienden. Pienso que si de las FARC hubiera habido una actitud más generosa para hacer los perdones más oportunos, el país hubiera empezado a recepcionar como una percepción diferente de los acuerdos de negociación. Pienso que si en vez de dejar la entrega de tierras a la ineficiencia del Estado, las propias FARC hubieran hecho entrega de tierras a los campesinos en las zonas donde fueron poder y fueron influencia, el país hubiera visto una foto diferente de que el proceso de paz sí sirve. El pueblo colombiano no es meramente por su manipulación en la subjetividad, sino porque en la práctica pues la gente cuando va a ir a comprar se toca el bolsillito y dice, bueno, con paz y sin paz estoy en las mismas. ¿Sí? Un gobierno que no manejó de que cortar el presupuesto para inversión en guerra, traducirlo inmediatamente en cosas que produjeran efectos en los ciudadanos de a pie. Por decir alguna cosa, en una zona me gasto anualmente 1 billón de pesos en la guerra, comprando munición, tal. Hubieran mostrado programas de destinación específica con esos capitales, diciéndole a la gente, vamos a ir hacia adelante, vamos a hacer una cosa más positiva, porque ya el presupuesto no lo comemos en la guerra, sino que lo vamos a comer en la paz. Pero cuando el Estado permite precisamente que los más altos índices de corrupción se desarrollan como telón de fondo con el proceso de paz. Entonces, el ciudadano de a pie, el hombre humilde que percibe, pues que esa paz ni le va ni le viene, porque pues así negocien allá lo que quieran, mi vida económica y material no se va a ver afectada en ningún sentido. Es decir, una pésima estrategia en vender las bondades de la negociación, las bondades de elementos del acuerdo, que en vez de dejarlo en el extraño mundo de su uso y en el kafkiano mundo de la institucionalidad colombiana, para que la sociedad viera a los guerrilleros destruyendo los laboratorios que existían en su área de influencia, ¿sí? Para mandar un mensaje que es importante que esta fuerza que en algún momento pudo haber utilizado el narcotráfico ya no lo va a usar, etcétera, etcétera, y ser más asertivos como mostrar lo positivo y las conquistas y el avance civilizatorio que tendrían muchísimos puntos del acuerdo de paz. No, yo creo que deberíamos recoger retroalimentación. Sí, más preguntas y yo después respondo a un muy buen comentario de tal. Otra pregunta pública. Gracias. Yo diría que las dos charlas se refieren a las narrativas, y aquí se han tocado las narrativas de la derecha y parte de las narrativas alternativas, digámosle así, para no hablar pues de izquierda. Creo que es muy importante construir más esas narrativas alternativas, que es donde hemos tenido las deficiencias nosotros. Pero al construir esas narrativas
alternativas, tenemos que saber construir la unidad de los que quieren el cambio y pensar o transmitir de que el cambio tiene que ir es hacia un lado positivo, no un cambio como el que se dio ahora con la última elección presidencial, que fue un cambio pero en sentido negativo. Creo que es muy importante esa parte a tener en cuenta. Buenas tardes. Yo quisiera como hacer una reflexión corta, como de eso que a veces nos pasa, como extrapolar las dimensiones de la razón o las dimensiones de la emoción, ¿cierto? Yo creo, lo digo con todo respeto, que no se hace justicia Kant cuando se plantea que es solamente un tema racional, ¿cierto? Su pensamiento, aceptando que sí se exageró pues, la razón en la ilustración, ¿cierto? Pero también creo que lo que nos permite identificar, ponderar y clasificar esas emociones es justamente la razón. Lo que nos permite identificar cuando estamos bravos, cuando estamos tristes, es el ejercicio de la razón. Entonces, yo creo que no es muy sano para el debate de construcción de paz, para el debate de construcción de sociedad, extrapolarnos en la emoción o extrapolarnos en la razón, ¿cierto? Porque si nos extrapolamos en la emoción, me parece a mí que dejamos de lado una parte importante de la razón que tiene que ver con la economía, aunque somos el primer país exportador de coca. Tenemos más de 220.000 hectáreas sembradas de coca. Eso no es un tema de emoción, es un tema de plata, ¿cierto? Y eso es una base económica, nefasta, oscura, un negocio de la guerra, un negocio que construye todo su emporio a partir de esas emociones, ¿cierto? Pero unas emociones tristemente que calan mucho en la ignorancia. Y cuando logramos decir que queremos salir de la ignorancia, es porque tenemos que educar nuestra razón, ¿cierto? Entonces dejo esa reflexión ahí. Muchas gracias. Bueno, permítame coger esas tres porque me empiezo a alargar la cosa y me parece, pues, o sea, lo lindo del diálogo es precisamente eso, es poder dialogar. Muchas gracias y muchas gracias por los comentarios porque me parecen sumamente pertinentes y enriquecedores. Yo empiezo por la última. Tienes toda la razón. Es más, voy a ir un poco más lejos. La racionalidad sin emoción no existe. Las patologías mentales, cuando se han encontrado casos de asesinos en serie, por ejemplo, es que hay un problema bien grave en términos de desconexión entre las emociones y la razón. Sí, sin duda, la racionalidad es un termostato. Lo que pasa es que también, y vale la pena reflexionarlo, porque es que estamos en un momento de repensarnos también qué es lo que es ser un ser humano. Tenemos una profunda ignorancia que tratamos de resolver a través de llenarnos de conocimiento, tratando de alimentar la razón. Y muy pocos hablan de qué tanto conocemos nuestros universos emocionales. Priorizamos la inteligencia como si fuera lo racional y hablamos poco de la inteligencia emocional, a pesar de que creo que cada vez va cobrando más y más importancia. Me acuerdo mucho de Julián de Zubía, no sé si lo han traído acá, pero Julián decía: ¿cómo es posible que uno en un colegio le enseñe a un niño la raíz cuadrada de 9 y no le enseñe qué hacer cuando se enamora de la niña? Porque no sabemos hacer pedagogía de las emociones, porque es un mundo raro, no hemos explorado eso. Entonces, para decirte que comparto plenamente, yo no estoy tratando de decir
decir que la razón sea más o sea menos, pero estoy tratando de decir que nos hace falta inteligencia emocional, nos hace falta trabajar eso, nos hace falta comprender qué es eso. Y nos hace falta comprenderlo porque cuando tú hablabas del tema de la coca, al principio lo mencionaste como un tema económico, como si la economía no tuviera emociones, y hoy en día los desarrollos más interesantes que ocurren en la economía vienen de la economía del comportamiento, que son el tratar de entender que la mayor parte de las decisiones que se toman en el mercado son irracionales. Es decir, incluso cuando tú hablas de la coca, por ejemplo, saber que es una economía que produce tantos recursos y que la gente que la toma en muchos casos es consciente racionalmente que le hace daño, pero emocionalmente no sabe qué hacer con eso. Pero además lo otro, que en el acuerdo de paz se trató de resolver el problema de la economía de las drogas ilícitas desde una perspectiva integral, para tratar de entender que alrededor de la coca familias enteras, campesinos, han podido educar a sus hijos en la universidad, han podido sobrevivir en momentos donde no había que comer en sus territorios. Y hemos estigmatizado el tema de la coca porque solo vemos un lado y no vemos nosotros. Inteligencia emocional para entender la complejidad de los problemas es lo que nos hace falta. Segundo, comparto plenamente con usted la necesidad de promover narrativas positivas. Ahí hay que enfocarse. Desde el arte, las narrativas, y quisiera decirlo, yo diferencio entre narrativas y dispositivos retóricos. Las narrativas no necesariamente son orales, las narrativas son audiovisuales, las narrativas son representaciones, pero son representaciones que tienen un hondo calado en la sociedad. Yo, desafortunadamente, no he desarrollado o no he tenido el tiempo para desarrollar más, porque hay esfuerzos hermosos, que creo que Fabio los mencionó de alguna manera, pero que nos hace falta hacer esa genealogía de la esperanza. Yo creo que sí nos hace falta para construir narrativas profundas de paz, no para convencer a un sector de extrema derecha que está convencida de que se beneficia de la guerra, incluso de extrema izquierda. No, para involucrar a un amplio sector de la sociedad colombiana que es diferente. Creo que es ahí donde va a ocurrir el cambio social. Y por último, una pequeña respuesta a lo que dice Carlos, porque yo, digamos, comparto en parte la lectura que tú haces, pero me distancio también. Y me distancio porque es que trato de ponerme un poco en los zapatos de Timochenko y de Pablo Catatumbo. Más de 30 años allá en esas montañas, en esa guerra, viviendo bombardeos, persecuciones. Sus familiares fueron en muchos casos víctimas de decisiones arbitrarias, asesinaron a sus familiares. Es muy duro, creo yo, decir que los tiempos del perdón había que hacerlo rápido para obtener un rédito político. Yo creo que ellos los hicieron cuando pudieron. Y creo que esa transformación tan profunda que han vivido ellos es muy difícil y muy temprano para juzgarla. Yo cada vez que vuelvo a ver el video de Pastor Alape Bojayá pidiendo perdón, cómo le tiembla la mano y pucha. Y eso que no lo haya visto el país, o que yo creo que quizás la mayoría de ustedes no sé si lo han visto. Eso no salió en televisión, eso no lo mostraron en ningún lado, pero yo cuando veo eso, y recuerdo que eso ocurrió en medio de la negociación, no ocurrió después de que se hubiera firmado el acuerdo de paz, ocurrió en medio de la negociación. Ocurrió en medio de la negociación que pidieron perdón a la masacre de la Chinita en Urabá, o que pidieron perdón a las víctimas de los diputados del Valle. Es decir, yo entiendo que uno quisiera
que hubiera ocurrido de otra forma, que hubiera ocurrido más rápido. Pero por ejemplo también me pongo a pensar y digo, ¿qué general de la República se ha parado ante las víctimas de falsos positivos y les ha pedido perdón? O sea, ¿por qué siempre hacia las FARC también? O sea, ¿dónde es que tenemos que hacernos la autocrítica? O sea, para decirlo más claro, el alemán ha tenido más altura que cualquier general de la República en Colombia. Entonces, y entiendo también lo que tú dices, las contradicciones de Santos. Claro, las IDRES, cuando se estaba hablando de que se iban a hacer los PEDETs, ¿cómo es posible? Pero es que a Santos también le tocó cambiar, porque es que Santos era el ministro de Defensa de Uribe. Santos fue el ministro de Comercio Exterior de Gaviria. Santos no era una perita en dulce. O sea, yo lo que digo es que Santos, el Santos que hoy nos entrega el libro, que se lo recomiendo porque la primera página de ese libro dice: cuando yo tenía 5 años y estaba durmiendo en la casa de mi abuelo, me acosté a dormir y de pronto me desperté y vi que un hombre entraba y lo acostaban en la cama de al lado, y de pronto cuando abrí los ojos la siguiente mañana ese señor ya no estaba, y 2 años después le pregunté a mi abuelo que quién era, y mi abuelo me dijo que era Guadalupe Salcedo, el guerrillero liberal que había combatido en la violencia. Y llega y dice Santos: desde ahí yo entendí que mi vida, como la de todos los colombianos quizás, ha estado completamente imbrincada con la guerra. Yo creo que Santos dio más de lo que podía y creo que se merece el premio Nobel. Yo sí creo, porque es que él logró hacer una cosa que nadie habría podido hacer en este país, y fue tratar de mantener un poco al margen a las fuerzas poderosas y a los enemigos de la paz para que no se lograra el acuerdo final con las FARC, y logró crear un mínimo de esperanza para que hoy en día las FARC estén haciendo política. Y creo que eso no lo logró ni Belisario, ni Barco, ni Gaviria, ni Pastrana, ni Uribe, porque todos intentaron y a todos les quedó grande la tarea. Que la estrategia de comunicación fue mala, es que eres demasiado racional. Más preguntas. 2 últimas preguntas. Bueno, yo creo que soy demasiado en el universo de las emocionalidades, no sé hasta qué punto pues hay un comentario de cuál es el universo emocional de los colombianos, como comunidad que somos muy particular, ¿cierto? Es decir, un universo que está implicado por el racismo, por la discriminación, por el clasismo, por el papel de la religión, porque somos una sociedad evidentemente moralista, por eso ganaron en los debates de la cátedra y los rayos homosexualizadores y demás, que es un inventario que está muy de la mano de lo que diga el pastor y la iglesia, y ahora el coaching, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que es muy importante crear ese universo emocional colombiano para que los medios de comunicación se sirvan de él y para que nos puedan atacar de una manera pues como tan directa, ¿cierto? Por otro lado, dentro del clasismo que nosotros tenemos está esa condición de que los que estudian son más que los que no estudian, porque no se nos puede olvidar que nosotros en Colombia somos 2 Colombias, la de nosotros los campesinos y la de los otros que son los estudiados, ¿cierto? Y el campesino nunca quiere que su hijo siga siendo campesino, sino que sea mejor que él, y lo manda a la academia, lo manda a la universidad. Entonces ahí también me parece a mí que en la postura del no, André, cuando yo estuve en la postura del no, yo también pensaba cómo podemos ser tan pastosos de votar por el no, ¿cierto? Pero cuando vos vas a las comunidades, el campesino te dice: yo voté por el no, porque es que la guerrilla era la que solucionaba los conflictos. Nosotros no queríamos que la guerrilla se fuera. Y esa es la comunidad rural metida en la PM, porque allá no llegan los medios de comunicación muchas veces. Y también porque hay una Colombia campo que ha sido muy invisibilizada, porque nosotros las decisiones las ha tomado Bogotá, las ha tomado la ciudad, y han votado por los pelotudos que viven en la ciudad y no los que van a poner los muertos allá.
y en este momento tenemos a Catatumbo prendido, a Cauca prendido, la van a judicializar las mingas indígenas, se están matando a los compañeros indígenas en todos lados. Todo está prendido. Y entonces, ¿para dónde vamos? A mí, mi emocionalidad no me permite ver eso, pues como no somos tan positivos como los tuyos. Me hace un favor de guardar un libro. Algo más coloquial, esa fecha que usted hizo de todos esos sucesos tan difíciles y tan nefastos para la campaña por el no, después cuando Santos se ganó el premio Nobel, que todo el mundo salió a decir que lo habían vendido, que lo habían comprado, usted en ese libro por casualidad no empieza flechita para explicar ese punto. No, en serio que lo he escuchado bastante, mucha gente, y entonces de verdad que es tremendo. Para finalizar, la intérprete nos va a hacer la última pregunta que... pregunta. Bueno, yo quiero hacer dos preguntas sobre la situación que está ocurriendo, sobre lo que se menciona en la vida positiva sobre el 2016 y 2018. Pues lógicamente las personas oyentes con una facilidad pueden saber de qué se está hablando. Por ejemplo, lo que se mencionaba sobre el plebiscito, contexto de la política, ¿sí? Todas esas palabras que ahí se mencionan, pues muy difícilmente no hay la sensibilización en cuanto a cómo las personas sordas pueden tener acceso a esa información. Por ejemplo, lo de las zonas veredales, ¿sí? Muchas veces, muchos otros me preguntaban a mí, no hay una claridad sobre todas esas palabras. Entonces es importante sensibilizarnos con relación a eso, ¿sí? Porque pues es algo que también nos afecta. Por ejemplo, ahorita en las votaciones de octubre, ¿sí? Nosotros también participamos. Entonces, por no tener una claridad, una comunicación, los medios de comunicación no tienen una interpretación. Entonces, pues por ejemplo, yo veo que el impacto que se necesita no lo hay con relación al tema de la paz, de las negociaciones, por ejemplo, que ellos están ingresando a la comunidad, a la sociedad, se está dando trabajos, se está dando ayudas, ¿sí? Todo lo relacionado con el proceso de paz. Por ejemplo, también los acuerdos, ¿sí? Todas esas situaciones pues me parecen muy importantes y muy graves que no podamos tener acceso a toda esa información. Voy a empezar por ahí. Y primero toda mi solidaridad, porque tienes toda la razón. Digamos, esta guerra no nos ha permitido entender las necesidades de amplios sectores de la sociedad colombiana. Yo sí la mayor parte de los problemas que tenemos los atribuyo a la guerra. La guerra crea una mentalidad muy perversa y nos impide ver la necesidad de construirnos más humanamente para satisfacer las necesidades de la gran mayoría de la sociedad colombiana. Y te lo voy a contar porque hay dos anécdotas muy rápidas sobre eso. Volviendo al tema del Vos Confío, y justamente aquí en Pereira, que lo trabajamos tanto con Claudio y con Oscar. Nosotros trabajamos con una mujer muy particular que se llama Libertad. Y Libertad se montó en el proyecto del Vos Confío porque ella precisamente tenía la gran preocupación que íbamos a hacer una campaña de comunicaciones donde íbamos a contar el Vos Confío, pero ¿qué iba a pasar con las personas sordas? Y ella quiso y trató de hacer unos videos en los cuales se pudiera traducir y hacer la campaña para ellos. Y a mí me duele profundo. Ella terminó haciéndolo, pero a un costo personal muy alto. Y eso es una responsabilidad que le compete. Yo no sé si solo a la oficina del alto comisionado, pero a la comunidad internacional sin duda. Porque ella era una persona vulnerable que quería trabajar con nosotros. Pero para poder pagarle su trabajo, nos tenía que mostrar declaración de renta, RUT, y yo no sé qué cantidad de cosas que exigía la cooperación internacional, y ella no los tenía. Y
y tenía que pagar seguridad social. Y no los tenía. Y no hubo poder humano. Yo era el director, era uno de los directores de ese proyecto en la oficina. Y no hubo poder humano que nos permitiera saltarnos esa regla de la cooperación internacional. Al punto que tocaba era ponerlo del bolsillo propio para poder hacer eso. Es un tema complicadísimo y quiero dejar para que entiendan que es bien complejo trabajar en este país. Lo otro es una experiencia desde Rodemos el Diálogo. Yo, como les contaron, soy cofundador de Rodemos el Diálogo. Todas las slides tienen cositas de Rodemos el Diálogo. Las invito a revisar qué es Rodemos el Diálogo, y hemos tenido varias cosas de Rodemos el Diálogo. Pero en el año 2016, una de las grandes satisfacciones que me dio Rodemos el Diálogo es que, como yo les contaba, yo me montaba en los taxis, en las busetas, en las lanchas, en donde fuera, a hacer pedagogía de paz. Y así me fue conociendo la gente, y así la gente fue conociendo a Rodemos el Diálogo. Y en el voz a voz, un día me contactó una fundación que se llama la Fundación Fundir. Y yo no tenía ni idea que era la Fundación Fundir. Y oh sorpresa, era una fundación que trabajaba con personas con necesidades especiales. No solamente sordos, sino con varias necesidades especiales, o capacidades diversas, creo que es como lo llaman. Y me invitaron a mí a dar la primera charla que yo ya daba del proceso de paz, en la que había traducción simultánea como hoy, ante 500 personas. 200 de ellas trabajaban en la fundación y tenían proyectos, y las otras 200 eran personas con capacidades diversas. Y fue uno de los momentos más retadores, porque yo hice toda la presentación pensando en que quería que la traducción que se hacía fuera lo suficientemente sencilla, porque la mayor parte estaba en las diapositivas. Pero sí, como educadores nos falta considerar ese tipo de cosas, y me disculpo si las diapositivas estas diapositivas no las hice pensando en eso, pero me voy a Inglaterra mañana y vamos a buscar justificaciones como usualmente hacemos con ella. Lo de los pastusos, yo quiero decir una cosa muy rápida, porque además soy pastuso. Pero acuérdense que la razón por la cual hablamos de los pastusos así es porque fueron los únicos que se enfrentaron a Bolívar en medio de la campaña libertadora. Pero pues los pastusos se reivindicaron en su historia porque fuimos los que votamos por el sí en el plebiscito y ganamos por encima del 65%. Entonces ahora ser pastuso es una dignidad, carajo. Entonces yo creo que eso también demuestra que es posible la transformación de imaginarios, y ahora el Pasto realmente es una de las donde la izquierda gana constantemente, donde ha habido gobiernos como el de Navarro, por ejemplo, donde es capaz de incluirse al diverso, y yo creo que ahí hay un tema importantísimo. Pero lo que tú dices es súper cierto. A mí me pasó metido en medio de los llanos del Yaí, 2 semanas antes del plebiscito, en una camioneta de barro hasta el techo, después de haber hablado con comandantes de las FARC y de haber dicho nuestra apuesta es por el sí y tenemos que hacer esto porque es una gran oportunidad, y yo devolviéndome en esta camioneta con campesinos que se montaban en la carretera, y de pronto llego y les digo, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo va esa campaña por el plebiscito? Y él dice, aquí vamos a ganar porque vamos a votar por el no. Y yo me quedé así, y yo dije, ¿perdón? ¿Qué? Nosotros sabemos que esto es una estrategia para que encierren a las FARC en unos sitios y después los van a bombardear y los van a matar a todos. Así me lo dijeron. Primera anécdota. Segunda anécdota. En una de estas me dice el comandante con el que había hablado allá en los llanos del Yarí, me dice, imagínense lo que me pasó ayer. Y le dije, sí, ¿qué pasó? Me dijo, pues yo llegué ante la comunidad a hacer pedagogía de paz y les eché todo el cuento de los acuerdos y les dije, pues hay que votar por el sí. Y la gente berraca, que no, que aquí vamos a votar por el no, que ustedes como así, que están traicionando la revolución, si ustedes tienen esas armas para luchar por nosotros. Y entonces llegó y me dijo, a mí lo que me tocó decirles fue, no, pues si están muy bravos, coja el arma y pelee usted. ¿De cuándo acá que a mí me toca seguir con esta brega? Porque usted no está poniendo el pellejo, es que al que le están dando esta vaina es a mí. Y eso está hoy instalado en muchos territorios.
Mucha gente, y esto para que entiendan la complejidad de esta guerra, mucha gente hoy está brava con las FARC porque dicen, pero si las armas eran del pueblo, ¿ustedes de cuándo acá se reclamaban dueños de esas armas para irse a entregar a las Naciones Unidas? No, es que aquí todo el mundo dice, uy, es que los guerrilleros y los que oprimían al pueblo. No, la cosa es más compleja. Y falta salir a comer tierra y a conocer a la gente en los territorios para entender lo dramático de lo que está pasando hoy en Tumaco, en Putumayo, en Catatumbo, en el Guaviare. No, digamos, me alegra que traduje un poquito de optimismo, pero yo creo que estamos en la misma línea, digamos, no sé. Y lo del Nobel que me preguntaban, no, sinceramente el libro no alcanza a llegar hasta allá. Vamos a decir que lo saco en la tercera edición, porque en la cuarta porque ya va en la tercera edición. Entonces en la cuarta vemos, ahora sí, pero me parece eso es, y Fabio mencionó varias. Lo de el Nobel de Santos es fundamental. Creo que hay que trabajarla esa narrativa, hay que reconstruirla. La del conejo hay que reconstruirla. Digamos, esas dos en este momento son fundamentales. Y lo otro, ese cuentazo de que el segundo acuerdo fue maquillado y que no se hicieron cambios a ese acuerdo. A mí me parece una irresponsabilidad decir eso cuando el primer acuerdo era mucho mejor que el segundo acuerdo, sinceramente. Pero desde mi lectura, a otros les podrá gustar más el segundo, pero a mí me parece que en el acuerdo 1 había más flexibilidad y más ambigüedades, y las ambigüedades en la construcción de paz son fundamentales, porque las ambigüedades permiten adaptarse a los contextos. Los que crean que hay que decir el ABC son unos autoritarios estalinistas y fascistas, pero peligrosísimos. La transición necesita flexibilidad, necesita ambigüedad para poder acoplarse, y de alguna manera sí creo que hay que ser menos rígidos en la forma como nos pensamos, digamos, la defensa de eso. Y cerraría diciendo que lo último, quizás, es que cuando tú hiciste la descripción de Colombia y el universo emocional colombiano, me quedó faltando el patriarcado. Esta es una sociedad machista, terriblemente machista. Y para machistas las mujeres. Qué cosa tan complicada. Ojalá podamos construir una sociedad distinta, pero nos toca desmontar el patriarcado, nos toca desmontar el racismo, terriblemente racista. Esta sociedad no se da cuenta de lo racista que es. Me da vergüenza, de verdad, sobre todo cuando uno vive en un país como Londres, se da cuenta uno del racismo tan arraigado que tenemos y de la profunda discriminación y cómo nos vanagloriamos de eso y cómo creemos que aquí salir adelante es tener más, es tener una mejor casa, es tener un mejor carro, es que yo ya no mando a mi hijo a la Universidad Tecnológica de Pereira, sino que yo lo mando a los Andes, porque ahora es parte de ser pilopada y ahora sí sale bien educado. Ese arribismo. Yo no sé si usted me permite, a mí sí me gustaría cerrar con la canción, para que no hagamos ni palabras más, ni palabras menos, pero que me permitan mostrarles la canción, porque eso fue un sudor muy grande y necesito que aunque sea unas 50 personas más lo vean. La canción. Y eso tiene un sonido tan especial, es lo más parecido a felicidad, un cuento muy bonito para ser verdad. Dice la mal pensada de mi experiencia, no te creas ese cuento que eso no va, se están aprovechando de tu inocencia. Ya no grave soy yo, la suma de manos y es ojo. Explicaron, me dijeron que confiando era mejor, que preferiría mi paso con la fuerza del corazón. Camino al descanso y cada noche un color, siempre es necesario el alma del dolor que venía
Yo no sé si soy paciente, pero mi unión me desea. Me explicaron, me dijeron que confiando en mi amor, que prefería mi paso con la fuerza de mi abrazo. Para que a mí me ayude en casa y para la noche tu color. Es un silencio necesario para el dolor que me queda la esperanza que tú sientes. Muchas gracias por escuchar.